Qué gusto, qué satisfacción tenerles cada mañana con nosotros para analizar los grandes temas nacionales e internacionales. En contexto internacional, nosotros los latinoamericanos acabamos de mirar con muchísima atención la elección en Argentina del presidente Macri y ahora las elecciones en Venezuela, en donde hay una serie de situaciones y aristas que valen la pena analizar, tomando en cuenta la proximidad que existe políticamente, ideológicamente hablando, entre la administración del presidente Maduro y el presidente Rafael Correa Delgado. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? En donde hay una serie de presos políticos, en donde se ha levantado mucha polvoreda, en donde hay incluso asesinatos políticos. Frente a esta realidad, nosotros queremos saber cuál es la aproximación que la administración Correa puede tener con la presidencia, como decimos, del presidente Maduro. Esta mañana está con nosotros el subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central, el doctor David Vela. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana a platicar con nosotros de estos temas. ¿Cómo ha mirado usted el desenvolvimiento político en los últimos tiempos de Venezuela, que es un país además fraterno de los ecuatorianos, con los que, como hemos dicho en la presentación de esta entrevista, le une esta relación política bastante cercana al presidente Correa con la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez Frías? Bueno, muchas gracias, Vicente, por estar en este prestigioso programa televisivo. Sí, la verdad es de que ha sido una lucha del pueblo de Venezuela. Yo prácticamente a estos gobiernos les considero lo que se conoce en la doctrina como dictadura constitucional, porque evidentemente acaparan todos los poderes, todas las funciones del Estado, y si es que no hay un fraude ya vergonzoso o descarado, la oposición creo que va a ganar con holgura estas elecciones legislativas. Cuando estamos mencionando la elección del presidente Macri, ¿qué lección nos ha dejado a los latinoamericanos? Porque dicen que esto también puede mover el tablero político latinoamericano, ¿no? Bueno, evidentemente ahí siempre el periodismo, como usted lo ha hecho, Vicente, digamos imparcial, de investigación, hay un quiebre ahí con los Kirchner. Es de hace más o menos unos año y medio, del periodista Lanata. Jorge Lanata. Jorge Lanata les denunció todos los negociados. Figúrese usted que la casa, decían, del chofer, y con fotos, todo, claro, más de $1,5 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces ahí se les acabó el discurso y prácticamente arriesgó su vida este periodista, ¿no? Y ahí es lo que se comienza a ver, lo que no es esa cuestión de que han ayudado al pueblo, todo, sino que son gobiernos totalitarios. Entonces, haberle ganado al peronismo de Macri, expresidente del Boca Juniors, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, sí es una obra de titanes. No, y lo que dice el doctor David Vela esta mañana es muy importante: el periodismo de investigación que desentraña y que revela y que denuncia también los actos de corrupción. Jorge Lanata es un destacado periodista que hace investigación a través de Canal 13 en Argentina y obviamente ha presentado pruebas contundentes de la corrupción del kirchnerismo. Por ejemplo, Amado Vudú, que para los ecuatorianos de pronto no les suena el nombre, es del vicepresidente de la señora Cristina Fernández de Kirchner, pues se ha dicho que este hombre se ha enriquecido a la sombra del poder. Hay mucha corrupción. La gente como que termina molestándose, termina rechazando este tipo de situación. Y claro, en este especie de mapa político entre la revolución bolivariana de Venezuela, también el kirchnerismo, el correísmo, también el moralismo, diríamos así, en Bolivia, y también el orteguismo, ¿no?, en Nicaragua. ¿Cómo mira usted toda esta situación? Una vez que ha ganado, por ejemplo, Macri ha dicho que incluso va a pedir que se aplique alguna norma de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, me parece que es, en donde obviamente se quiere pedir incluso la expulsión de Venezuela del marco de lo que significa esta Carta Democrática de América Latina. Sí, hay una parte desde el Mercosur, lo que quiere, por lo que se ha violado los derechos humanos. Bueno, aquí es lo que en ciencia política o en relaciones internacionales se está dando y se va a dar desde el efecto dominó. Caído ya un régimen en la Argentina, esto va a seguir y va a reflejarse en Venezuela, y yo creo que también aquí en el Ecuador, porque ya no tienen discurso, evidentemente es una frustración terrible. Quiero decirle algo, Vicente, el mismo fundador de este socialismo del siglo XXI, que es un eslogan y que es un sociólogo alemán, Dietrich. Este caballero vive en México y él mismo más o menos hace un año pronosticó que era ya que el gobierno de Maduro tenía que acabarse, porque ya no hay ningún sentido, la razón. Ese pueblo hermano, como
usted lo dice, figúrese muriéndose de hambre, con tantas reservas del petróleo. Estas personas definitivamente que, en honor a la verdad, nunca manejaron ni una tienda de abastos, de abarrotes, llegaron por esas euforias que se dan, ¿no?, a veces en nuestra América Latina. Entonces ha sido un desastre total. Es decir, como alguna vez un amigo decía, que es lamentable que en Venezuela se haya perdido un muy buen conductor, ¿no?, de autobús de una de estas líneas de servicio público, porque claro, con todo el respeto, y a mí me parece que no es peyorativo, al contrario, no hay que ser orgulloso de la profesión que uno tiene, claro, y hay choferes y conductores muy buenos. En este caso, ¿usted considera que, por ejemplo, mencionando el tema de Nicolás Maduro, quien era un conductor profesional, asciende estrepitosamente, por ejemplo, a una carrera política que le convierte y le catapulta a ser canciller de la República, hombre de confianza de Hugo Chávez, y llega al poder, pero ahí viene el problema? ¿Usted cree que estuvo o no preparado para asumir este reto? No, no estaba preparado. Claro, respetando a la clase, el volante era un chofer del metro de Caracas, sí. Y yo me acuerdo cuando era ministro de Relaciones Exteriores, hablaba barbaridades. O sea, es que si no tiene una formación primeramente política, peor ideológica, y en relaciones internacionales tiene que conocer. Entonces este señor es un fracaso. Figúrese lo que anda diciendo, que no va a aceptar los resultados y que la revolución, o sea, claro, no, es como que él no quiere que se vaya el caramelo de la boca, ¿no? Entonces, no, pobre pueblo de Venezuela. Yo sí creo que evidentemente la gente va a reaccionar el día domingo y eso va a ser una lección para América Latina. A nosotros nos duele por el libertador Simón Bolívar, por la Gran Colombia y por todo lo que está sufriendo este pueblo, ¿no? Encarcelado, fíjese, 13 años prácticamente. Eso es un absurdo jurídico de Leopoldo López. Entonces, no, es gente que no estaba definitivamente preparada. Por ejemplo, cuando usted menciona un tema clave, ¿no?, que la gente ha visto con mucha preocupación, incluso con estupor, cuando Nicolás Maduro, en su calidad de presidente democrático de Venezuela, dice: o nosotros ganamos las elecciones por las buenas o por las malas, ¿no? De lo contrario, aquí saldremos a las calles a defender la revolución. ¿Hasta qué punto esta es una postura democrática que le da confianza a una transición eventual que puede ocurrir allí políticamente hablando? Lo que pasa es que no tienen una formación política, entonces la ilusión, el castillo se le está derrumbando, entonces no es redundante, no es maduro políticamente. Es una persona que ellos creían que se iban a eternizar. Y lamentablemente nadie tiene comprada la vida y esto se acaba. Hay que hacer una salvedad, más bien, vea, este indígena Evo Morales ha manejado bien la economía. Sí. Es mucho más tinoso. Es mucho más tinoso y tiene un crecimiento económico y todo lo demás. Incluso se ha prestigiado en el ámbito latinoamericano y mundial, ¿no? Exactamente, porque está dialogando con todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea que más que la ideología es la sensatez, ¿no? Claro, hay que tener intuición, sentido común. Sí. Sentido común, pero estas personas definitivamente ya carecen de eso, carecen de un sentido común. Usted es un experto en temas internacionales. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué podrían recomendar gente que conoce en la materia de las relaciones internacionales, de la geopolítica, a la administración Correa y al canciller Patiño? Porque en realidad, en un momento determinado, esto va a resultar clave en este nuevo esquema del mapa político latinoamericano. Bueno, yo creo que, como lo ha reconocido indirectamente Dietrich, fue una ficción esto del socialismo del siglo XXI, que ya se acabó el socialismo, bien o mal, con la caída del muro de Berlín. Entonces, seguir manteniendo utopías, cosas que están salidas de la realidad, son cosas absurdas. Es lo que está también sucediendo a nuestro país. Figúrese, ya la OIT, hace muchos años, la Organización Internacional del Trabajo, dice que todo diálogo tiene que ser tripartito, entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. Y aquí si seguimos con blanco y negro y todo lo demás, y este gobierno ecuatoriano, 230 mil millones de dólares, ni todos reunidos ha tenido para manejar, y estamos prácticamente en una situación, una recesión económica muy fuerte, y peor va a ser en el 2016, justamente por no ponerse a dialogar con todos los sectores. Son modelos que, como digo, ya han desaparecido del mundo, y ventajosamente eso es lo bueno de la democracia, ¿no? Pero
reconstruir estos países va a ser para los próximos gobiernos sumamente duro, sumamente complicado. La falta del diálogo y de la negociación política, ¿verdad? Usted en las últimas horas nosotros estamos mirando de cómo estamos pujando con la Comunidad Económica Europea para llegar a un acuerdo comercial. Y claro, entre esto y lo otro aparece un titular en las últimas horas también, en las agencias internacionales de noticias, en donde dice que desde esta misma semana los ciudadanos colombianos pueden ingresar a España sin visa. Y en este mismo camino ya están los peruanos. ¿Qué pasa con los ecuatorianos? Nos hemos ido quedando. Es un claro ejemplo de la política internacional ecuatoriana, ¿no? Terrible. Yo siempre condené ponerle a este señor figura, este uruguayo Quinto Lucas. Sí. Este señor es el que se opuso a la negociación con la Unión Europea. Hemos perdido más de 2 años diciendo que el colonialismo... Puede imaginarse llegar a esos estados que habiendo tantos ecuatorianos aquí que conocen las materias, tanto nacionales como internacionales, ven un señor de eso a hablar barbaridades. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias, 2 años más perdido porque ya está muy avanzado con el Perú y con Colombia, sí, los TLC, con la Unión Europea. Claro, tanto que los colombianos ya pueden ingresar y volvemos a repetir, señoras y señores, deben saber ustedes, los colombianos entran a España, entran a Europa ya sin visa y los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Ahora, David, una pregunta antes de terminar esta importante entrevista que estamos manteniendo. ¿Qué le parece a usted el hecho de que también se está informando a través de los medios internacionales de prensa, ya pasándonos a los acontecimientos políticos que se está viviendo en Brasil, en donde la presidenta Dilma Rousseff está viviendo una situación bastante álgida, ¿no? Incluso ya se ha dado el visto bueno para un juicio político en su contra. ¿Qué le espera a Brasil? Bueno, ahí definitivamente también es justamente de estos gobiernos que entre comillas se llaman progresistas, y Dilma Rousseff este rato tiene el 8% de aceptación. Yo algún rato decía de que debe dar un paso al costado. Los negociados son terribles. Inclusive está el Partido de los Trabajadores, claro, ahí con Lula Petrobras, y todo lo demás. Odebrecht, ¿no? Y para los quiteños ya lo Odebrecht está cerca, con esto del metro de Quito también. Exactamente, o sea, ahí ya no hay, con un 8% es imposible sostener. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ella tiene que dar un paso al costado, no le queda otra alternativa. Y también ve a ese país que estaba considerado entre los BRICS, los países... Economía emergente, la ¿no? Economía emergente con poderoso, Rusia, la India, claro, la China, poderosa, por estos malos gobiernos populistas. ¿Usted cree que la corrupción liquida a los países? Liquida a los países y prácticamente todas estas personas no son capaces de gobernar. Es que no han tenido experiencia. Entonces, por esas coyunturas que se dan en América Latina, porque todavía tenemos recién 500 años, se puede decir, ¿no es cierto? Llegan al poder y prácticamente, yo digo, es como meter a un elefante en una vitrina, no saben qué hacer. Es una locura total. Y claro, las famosas frases de Domingo Perón, no siempre decía alpargatas sí, libros no. Inclusive lo sacó y lo mandó de inspector de gallinas anecdótico a Jorge Luis Borges, que era director de la Biblioteca Nacional. Ellos trabajan con la gente definitivamente que no piensa y todo lo demás. Con los alzamanos. Los alzamanos. Y los borregos. Y los borregos. Están de moda, ¿no? Qué pena, ¿no? Los alzamanos y los borregos están de moda en América Latina. Muchísimas gracias. Este ha sido un diálogo bastante fructífero, muy rico, con el doctor David Vela Lombeida, el ex subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la gloriosa Universidad Central del Ecuador, y también fue director de la Escuela de Relaciones Internacionales de este Centro de Educación Superior en la capital de la República. Muchísimas gracias, doctor Vela, por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, nosotros seguimos con más información.